Bueno, hace demasiado tiempo que no hablo del manga de One Piece y vaya si últimamente está dando de qué hablar en los últimos capítulos. Ha habido momentos para teorías totalmente fumadas, para plot twists inesperados, conexiones con varios arcos anteriores, con varios personajes y vamos, un montón de acontecimientos que lo están cambiando todo desde que Vegapunk empezó su discurso y a soltar sus factos. Pero vaya, vamos al grano, que hay que decir demasiadas cosas y antes de ponernos a hablar de lo que creo que es más polémico, quiero hablar de un tema bastante hablado ya, que es el propio Gorosei. Porque a ver, no sé exactamente cuál era la opinión de la comunidad de One Piece hasta el momento, pero al menos yo sentía a esta gente como si tuvieran que ser el enemigo final de One Piece. No sé cuántas veces me habré hecho tocamientos cochinos pensando en el día en el que Luffy irrumpiría en esa sala donde siempre se los vio durante 1000 capítulos y empezar a pelear contra ellos en ese momento. No sé si soy el único, pero me imaginé durante literalmente años este escenario mientras veía la serie. Y a ver, no os mentiré que me emocioné como fangirl de 12 años al ver aparecer por primera vez a Saturn en acción. Incluso pensé que era una buena decisión porque él estaba directamente relacionado con todo lo que ocurría en el arco. Es decir, al final el causante de todo lo que se está contando en Egghead en la mayor parte es de este miembro en concreto. Obviamente me refiero a la historia de Kuma y el cómo fue influenciada toda su familia y el mismo Vegapunk en esto, creando a los pacifistas y dando por fin sentido a toda esa parte de la historia que hasta este punto era todo un misterio. Pero con el pasar de los capítulos, no sé, siento que ha ido perdiendo presencia. No porque esté constantemente recibiendo golpes cual Gaara vs Lee cuando se quitó la pesa, porque vaya, si no pudiese ser buen villano por recibir puteazos, Barba Negra sería el hazme reír de One Piece. Y míralo ahí cómo está, se ha hecho amigo de Aokiji y todo. Pero vaya, lo que me refiero es por supuesto con la entrada de los otros miembros del Gorosei. O sea, ¿no lo veis como demasiado extraño todo esto? Obviamente esperaba durante años ese momento y el capítulo donde los convocan me subió el hype como no podréis imaginar por el arco en sí. Y también entiendo que la información que dice Vegapunk pues es asunto de primera importancia. Pero de nuevo, ¿no notáis como que han perdido esa presencia y esos aires de tenerlo todo siempre bajo control, bajo dominio? Parecía que desde su trono podían hacer cualquier cosa y ahora solamente parece gente que está siendo engañada y constantemente peleando contra personajes random que en vez de favorecerlos pues creo que les quita muchísima gracia. Quería hacer alguna comparación con otro anime, pero creo que no hay figuras tan emblemáticas en el shonen con los que los pueda comparar y es justamente por eso que me parece una completa pena cómo se están tratando por el momento. No estoy diciendo que esto no se pueda cambiar, solo quiero decir que me da pena que estén siendo utilizados a mi gusto de tan mala manera, no solamente por el poder, sino que parecen realmente unos palurdos que se dejan engañar por Vegapunk. Los tiene bailando completamente durante un montón de capítulos y sí, sé que es Vegapunk y es muy listo, pero ponme ahí a Lucci y a esos subnormales a hacer el tonto buscando el caracol y que se queden con cara de retrasados, pues porque eso es lo que son, subnormal, pero no me pongas al Gorosei como si fuesen personajes de relleno. Entonces creo yo que hubiese sido mucho mejor que dejasen solamente a Saturn en el campo de batalla e intentasen guardar el misticismo de todos los demás, porque esto va juntado al factor principal, que es básicamente Luffy. El primero ya os lo sabéis todos y vamos rápido, porque nadie entiende por qué el gobierno no fue a por él cuando tuvo la oportunidad antes de despertar a Nika. Es algo que hasta el momento no tiene sentido, pero sinceramente no me preocupa, porque es que es algo flagrante, todos nos hemos dado cuenta, hasta mi tía Alberta que vive en el campo y que no tiene ni wifi la pobre señora. Es que es imposible y me niego a creer que Oda pasaría un detalle así, que me niego. Algún sentido tiene que tener, ya sea porque se necesitaba Nika para activar o para que se diese la guerra del ciclo vacío o por algún motivo así. Si sabían que había un hombre de goma porque lo sabían, no hay motivo lógico para que lo dejaran por ahí. Yo supongo que esas veces que fueron a por él sería para llevárselo de alguna manera y no acabar de eliminarlo, como fue en Sabaody por ejemplo. Y Oda lo sabe, es que lo tiene que saber. Entonces yo no me preocuparía en exceso en ese punto. Pero el segundo es uno, no sé si más grave, pero mucho más problemático a mi forma de ver, que es el poder de Luffy ahora. O sea, ¿no notáis que está como demasiado chetado? ¿No pensáis como que esto de Joy Boy ocurrió demasiado pronto?
Está claro que sí, estamos en el tramo final y no queda mucho de One Piece, pero es que Luffy no tiene rival ahora en el manga. Los almirantes son sus juguetitos e incluso el Gorosei por ratos también, lo cual, no sé, siento que se ha perdido mucho potencial, muchas peleas y mucho contenido si toda esta gente va a estar fuera del rango de poder. Obviamente se pueden enfrentar a otros tipos no tan fuertes y dar buenas peleas, pero contra el protagonista al menos los almirantes, tal y como están ahora, no tienen oportunidad, son solamente carne de cañón. Y eso sin contar que Luffy se puede hacer más poderoso cuando domine mucho más su poder, lo cual, no sé, creo que esto afecta también a la imagen que dio el Gorosei, porque si tú ves a Luffy cogiendo a Saturn como si fuese tu primo chico cuando coge un bollicao para merendar, pues ya me dirás tú que ha quedado de esos tipos que te llamaban tantísimo la atención y parecía que tuviesen que ser el enemigo o de los enemigos finales de la obra. A lo sumo podríamos pensar que Im-sama puede ser su rival y el enemigo final entonces, pero ¿qué pasa con todos los demás? Los almirantes que mencionamos, el Gorosei, Teach, Shanks en caso de que se tuvieran que enfrentar. ¿Realmente todos estos pueden dar un combate a Luffy? No sé, a mi vista Luffy tiene ahora un poder que puede hacer con él cualquier cosa que se imagine. Casi literalmente puede coger un lápiz y borrarlos del manga. No sé cómo Oda va a arreglar esto y cómo incentivar unas peleas interesantes a partir de ahora. Es de lo que estoy más preocupado de cara al tramo final, porque además, al haberse usado tantas veces seguidas el Gear 5 contra tantos enemigos distintos, se siente para mí como si ese poder no fuese tan especial. O sea, sí que lo es por todo el lore que tiene detrás, pero no tanto por el cómo se ha ejecutado en pantalla, en sus combates y demás. No puedo afirmar nada, por lo que solo toca esperar y quizás me sorprenden con alguna cosa más adelante como un Gear 5 perfeccionado o un Gear 10 modelo y soy tu puto padre Im-sama que le vuelvan a dar ese toque especial, pero si creo que está tan chetado a este punto, chetarlo todavía más, no sé, creo que como mínimo es bastante arriesgado. Solamente es mi opinión, seguramente errónea, por supuesto. Ponme que soy Narutarte en los comentarios o lo que quieras, lo aceptaré, pero lo que no aceptaré es que no dejes tu like, bandido. Pasemos a otra cosa completamente diferente, el discurso de Vegapunk, donde a ver, está contando mucho, pero mucho más de lo que yo podía esperar en un inicio, y eso quizás no me está convenciendo del todo, y me explico. A ver, primero que todo, entiendo lo que dice mucha gente de que Vegapunk se ve que no tiene prisa al tío, porque lleva no sé cuántos capítulos lentamente diciendo lo que tiene que decir. Le falta ponernos una pausa para publicidad y ponernos a decir, pero antes de empezar con el discurso, os recuerdo que este vídeo es patrocinado por las maquinillas de afeitar Vegapunk, y aunque obviamente me gustaría que no se estuviese alargando tantísimo, que parece esto un dolor de huevos mal curado, pues realmente lo entiendo. Es decir, ¿qué gracia tendría esto si Vegapunk contase todo de seguido y acabase en un solo capítulo? Aparte de que esto sería imposible porque la cantidad de información que está revelando es muy grande y jugosa, por lo que el lector necesita tiempo para ir procesando todo lo que se dice, pues también le quitaría esa intriga constante de leer qué es lo que tiene que decir Vegapunk. En definitiva, Vegapunk nos tiene bailando desde hace meses el sinvergüenza. Y con razón, porque toda la información que suelta fue absolutamente pick de la franquicia, porque le da sentido a absolutamente todo el manga. Esto es el tener claro el desarrollo de tu mundo desde el inicio de tu historia. Obviamente no tenía preparado absolutamente todo de la obra, pero sí el cómo se formó el mundo de One Piece, y aquí quedó totalmente claro, porque el mundo ya se hundió una vez debido a las armas ancestrales. Hay una civilización completa debajo del agua, lo que explica por qué el mundo de One Piece es todo agua y se tienen que mover por todo el mundo en barco. Es sencillo, pero tiene toda una historia perfectamente pensada detrás para explotarnos toda la mente, incluso actualmente, porque el mundo de One Piece se estaba hundiendo y en el momento que leí eso no fui capaz de procesarlo. No fue hasta que empecé a leer y a escuchar qué suponía y qué indicios en la historia había que empecé a conectar todos los hilos y entender la importancia de lo que Vegapunk estaba diciendo, porque si el mundo se hunde, la gente no puede vivir en tierra firme y se muere, vaya. No había yo dimensionado eso porque soy subnormal, pero más aún lo que había detrás de todo ello, que el mundo ya fue hundido, la guerra de Joy Boy y el gobierno mundial en el siglo vacío, que este fue el primer pirata y que aún a día de hoy se seguía esa lucha por las armas ancestrales y mucha más información vital para el desarrollo del manga. Pero justamente aquí es donde siento que algo no me está cautivando del todo. Es decir, me repito, que todo el contenido del discurso me parece una absoluta barbaridad y la demostración clara de que Oda está totalmente enfermo y que es un completo genio, pero no puedo
puedo evitar pensar que la forma en la que se nos ha plasmado todo esto la siento un tanto precipitada. Y eso lo ejemplifica Rayleigh, ya que al terminar uno de los últimos capítulos, este menciona esto: no le jodas sus ganas de disfrutar a los jóvenes, eres un viejo aguafiesta. Y hermano, eso es justamente lo que opino yo. Llevamos múltiples capítulos donde Vegapunk está revelando un montón de misterios y de información capital para el manga. Cosas que no se sabían y eran un debate constante desde que se plantearon, muchas de ellas las está solucionando. Pero entonces, ¿qué hay de la diversión? Esto me recuerda a cuando Luffy cerró la boca a Usopp en Saobody porque no quiso escuchar sobre el One Piece, porque si lo hacía iba a dejar la banda. Y pues ese es mi punto completamente. ¿No tendría que haber sido esto algo que descubriesen ellos mismos o introducirse mediante un flashback o de otra manera que no fuese literalmente spoilear a todo el mundo lo que sucedió en el pasado y lo que tiene que suceder en gran parte en el futuro? A mi vista siento como si fuese una manera de Oda de sacarse todo esto de encima por el momento, porque tiene tantos temas y tantas cosas que cubrir que siente que no le dará tiempo de hacerlo todo. O sea, sí, yo entiendo que todo esto es un hecho que solamente Vegapunk podría saber y decir, y como influye en toda la humanidad, pues quisiera contarlo a toda ella. Pero si es así, la gente empezará a rebelarse contra el gobierno, contra la marina o contra los piratas, porque saben de esta guerra, saben de las armas ancestrales, saben que las armas ancestrales van a ser usadas en el mundo y que Joy Boy las quería pasar al futuro. Siento que es una información que todo el universo de One Piece no tendría por qué saber. Y todo esto de las armas ancestrales no se dice ni para bien ni para mal, se deja totalmente en el aire, pero son cosas que siento deberían haber sido un premio para los Mugiwaras en algún momento, y no que propios y extraños sepan todo sobre el mundo de un momento al otro, porque un tipo random de East Blue ahora sabe hasta si Joy Boy usaba calzoncillos o usaba tanguita. Siempre vi que toda esta información era un premio a nuestros protagonistas por haber llegado hasta aquí, y obvio si no hubiesen llegado hasta aquí todo esto no se hubiera destapado, pero me parece como una falta de respeto. No sé, quizás soy el único que opina así, pero no puedo dejar de pensarlo. Y repito que todo el contenido en sí me parece perfecto. Me encanta que Joy Boy fuese el primer pirata que se echase a la mar, queriendo seguramente la libertad, que era algo impensable en aquella época. Incluso que Goldie Roger llegase demasiado pronto a la Tail y que por ende tuviese que esperar a simplemente alimentar la era de la piratería para que alguien llegase en los tiempos correctos, o incluso que la guerra que se vendrá será la que continuará el siglo vacío. Pero todo esto revelado de esta forma es lo que no me acaba de gustar del todo a mí, no sé si tampoco a Luffy o a Robin, porque en parte no digo que se revele que es el One Piece y toda la verdad del siglo vacío, porque se dejan claro que solamente los piratas de Roger lo saben, pero sí que han empezado a saber varias cosas que se relacionan y nos acercan un poco más a todas esas verdades. Y teniendo en cuenta esto, pues a ver qué es lo que hará Oda con Luffy. Quiero decir, a ver si hará como si este no hubiese escuchado nada, haciendo que el mundo sepa toda la verdad, pero justamente el protagonista de la serie no sepa nada de ello, y así pueda seguir divirtiéndose. O incluso algo que me parece súper interesante es que de repente Luffy dijera que abandona esta aventura. O sea, imaginad que de repente se baje del barco y diga que no quiere seguir con esto, porque arruinaron toda su aventura. O sea, ¿os imagináis lo que puede llegar a ser eso? No creo que Oda os sea tanto, la verdad. Pero vaya, es lo que digo. Dudo que ahora nos cuenten que de alguna manera Luffy lo haya entendido todo y todo lo que conlleva esta información y les sea totalmente igual. Creo que sería algo que iría totalmente contra el personaje y en mi opinión algo se tendrá que hacer con todo esto. Por suerte Vegapunk parece haberse callado por fin y no desveló una de las cosas más importantes, creo yo, del manga, que es la voluntad de los D. O sea, solo hubiese faltado que ese viejo reseco me contase, como el que va a comprar el pan, literalmente uno de los mayores misterios de todo One Piece. Yo creo que Oda pensó que ya era suficiente de revelar información, que repito, te rompe el culo constantemente, pero que sientes que no es el momento, que está todo como demasiado precipitado para contar todo en este momento, y esto causa problemas en el Gorosei por ser tremendos idiotas, problemas en todo el mundo porque hasta el momento eran ajenos a absolutamente todo lo que ocurría y ahora ya saben lo mismo que prácticamente los lectores, y en definitiva todos estos puntos me parecen bastante problemáticos. Y para finalizar hablemos de otro de los puntos que, si bien creo que se sabe tan poca información que casi parece absurdo ponernos a hablar de ello, creo que es demasiado importante como para dejarlo pasar, que es
obviamente todo el tema de Insama. Porque sí, de nuevo Oda nos está troleando, nos tiene bailando también. Es que joder, los fans somos la última mierda aquí, mientras todo el mundo se ríe de nosotros, porque tenemos el polémico, famoso y casi que infame panel de Insama con un retrato de Vivi, o bueno, con un retrato de su antepasada. Y a ver, puede haber miles de interpretaciones de esto, cada una más loca que la anterior, y vamos a exponer las que se me ocurren aquí y valorarlas tranquilamente. Ya que a ver, de normal, en la vida real y sobre todo en la ficción, el tener el retrato, cuadro o foto de alguien puede significar dos cosas, es decir, amor o es decir, odio. Y no creo que tenga una foto de ella porque le gusta el peinado que llevaba, sino porque tiene que tener alguna conexión exacta con Insama. Eso nos lleva a pensar cuál de las dos será, y pues si bien he visto que mucha gente la tiene clarísima, yo no sé, no lo veo tan claro, porque si nos fijamos cuando panels después en ese mismo capítulo sale el retrato de Cobra, se ve completamente reluciente, todo HD, 4K, 1080p, suscríbete Ubu, pero el de Vivi se ve con un tono más oscuro que no acabas de ver correctamente. Lo que si por ejemplo el retrato está dañado, tiene agujeros o yo que sé, disparos y estas cosas que pueden decirnos que realmente la tiene ahí porque la odia, pues sencillamente no se ven porque está el panel medio oscuro y no se ve claramente el estado del retrato. Porque si Oda ahora quiere hacer un zoom de este en unos cuantos capítulos y muestra que está totalmente desgarrado por zonas, pues yo me lo creería. O sea, para mí no queda en claro exactamente. Pero sí, la opción más lógica sería pensar que fuese debido al odio, porque como sabemos los reyes de Arabasta se han caracterizado por ser muy distintos a los otros reyes y realmente velar por su pueblo. No por nada fueron los únicos que rechazaron al gobierno mundial tiempo atrás. E incluso Insama menciona que Lilith fue la causante de toda esta era, ya que por un error suyo fue el que hay piratas buscando los Poneglyphs. E incluso se sabe que históricamente los fueron los enemigos de Insama y justamente se reveló que Lilith y por ende la línea de reyes de Alabasta también lo fueron. Es decir, fue su primera gran enemiga que aparte de ser de la familia D, era una reina con influencia y que provocó un cambio debido a una mentalidad distinta. Y esto creo que son literalmente factos. Ahora, también podría ser que Insama la tenga ahí porque aparte de odiarla también la amaba. O sea, no sé qué pensáis de esto, pero a mí me da muchísima risa. Estaría demasiado gracioso que este fuese el motivo de todo. Del amor al odio hay un paso, dijo una vez un sabio, pero también hay un paso a explotarme los huevos con una AK-47. Es decir, yo no lo creo, en serio, no lo creo y lo dudo mucho. No se atreverá, ¿verdad? Que la odiaba estaba claro, pero ¿y si en el fondo también la amaba o algo así? Es que digo esto y no puedo dejar de pensar en Obito, tío, me cago en mi madre. Oda, no puedes ser tan troll, o sea, yo personalmente no me lo creo, pero me explota la mente cada vez que pienso en ello. Y sin mencionar lo último reciente de Bonnie, que a ver, está teniendo mucha polémica, sobre todo negativa, y yo ciertamente estoy bastante dividido en el tema, porque en parte entiendo el por qué Oda tomó esta decisión. Yo considero que sí que tiene sentido con lo que se nos había explicado de su fruta, e incluso digo que fomenta bastante la narrativa que se manejaba con la historia de Kuma, dándole un cierre bastante armónico. Pero mi único problema es el cómo se sigue cagando en la figura del GR5 y pasa a ser incluso menos único de lo que ya parecía, porque otros personajes también lo pueden tener. Esto obviamente da para mucho debate, incluso para otro vídeo, pero vaya. En resumen, no me disgusta que lo tenga Bonnie, sino que me disgusta que esta fase tan icónica se haya visto tan bardeada desde tantos prismas distintos. Así que bueno, creo que estos son mis mayores problemas con este arco hasta la fecha, y pese a todo lo que he comentado, no puedo decir que me parezca uno malo. Yo lo estoy disfrutando bastante y lo veo como uno bastante decente. Que se hubiese matizado estas cosas que he mencionado, creo que habría mejorado aún muchísimo más. Eso no significa que con el tiempo esto no pueda cambiar, porque ya sabemos los grandes efectos que puede tener la retrospectiva en One Piece. En los próximos arcos se pueden arreglar muchas de estas cosas, sobre todo los fallos que vemos ahora pueden ser solamente puestos ahí expresamente por el autor para que nos llevemos las manos a la cabeza, pero que en unos pocos capítulos lo vaya a arreglar todo. Aparte, por supuesto, de lo que puede afectar ver esto solamente semana a semana, que no puedas verlo o leerlo del tirón y cosas de estas que innegablemente influyen a la
la valoración actual del arco y que creo que posteriormente, cuando haya terminado y podamos valorarlo todo en su conjunto, seguramente mejorará bastante más. Por mi parte, creo que va siendo hora de ir rumbo a Elbaf y enfocarse en otras cosas. Quizás un flashback del dios Nika o Joy Boy podría ser interesante, al menos a mí me entra bastante directo por la raja del culo. Teniendo en cuenta todo el lore y cómo se relaciona, creo que los tiros pueden ir por ahí, ya que ahí sí que me parecería una buena manera de revelar los misterios. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Recuerda que puedes funarme en los comentarios y decirme si queréis vídeos de estos cada un tiempo a cuando me ponga al día con el manga. Por mi parte, esto es todo. Me despido y nos vemos en la próxima. Adiós.